Ella solo pidió 50 euros para el medicamento de su nieta. Él se los dio, y solo en casa comprendió quién había sido esa mujer en su infancia. Ese encuentro cambiaría todo lo que creía saber sobre sí mismo. Suscríbete para no perderte las próximas historias. Escríbenos en los comentarios. ¿Desde dónde nos ves? Las campanas de la iglesia de San Lorenzo daban las 6 de la tarde cuando Rufina Morales salió de su casa envuelta en su viejo abrigo de paño gris, ese que había remendado tantas veces que ya no se sabía cuál era el color original. La bufanda de lana tejida por su nieta hacía 2 inviernos estaba enrollada varias veces en su cuello, y la boina roja cubría su cabello blanco, dejando solo al descubierto el rostro castigado por los años, los recuerdos y el frío. La ceguera que la acompañaba desde hacía más de una década no le impedía moverse con dignidad. Su bastón blanco, gastado y suave al tacto por tantos inviernos, golpeaba el suelo con ritmo lento pero firme. Lavapiés estaba envuelto en un silencio extraño para un barrio siempre vibrante. Las aceras húmedas reflejaban la tenue luz de los faroles y los cristales de los coches estaban cubiertos de una escarcha fina que hacía temblar las manos de los pocos transeúntes que aún caminaban por allí. Las voces de los niños jugando ya se habían apagado, las tiendas bajaban sus persianas metálicas y el aire olía a castañas asadas y al humo denso de algún brasero olvidado. Pero Rufina no pensaba en nada de eso. Cada paso que daba era una lucha entre la memoria y el presente. Conocía de memoria el camino hacia la farmacia de la esquina, aunque hacía más de 5 años que no iba sola. Las losetas irregulares, la pendiente leve, el bordillo astillado antes del semáforo. Todo estaba grabado en su mente con la precisión de una cartografía silenciosa. En casa, su nieta Leila, de apenas 10 años, yacía bajo 3 mantas finas, temblando de fiebre. Había empezado con tos 2 días atrás, pero esa mañana ya no pudo levantarse. Tenía la frente ardiente, los labios secos y una mirada perdida que, aún sin palabras, le suplicaba a su abuela una solución. Rufina había intentado preparar una infusión con cáscaras de limón y un poco de azúcar que le quedaba, pero era insuficiente. Los armarios estaban vacíos. No quedaba ni una caja de galletas, ni un trozo de pan, ni una aspirina. Y aunque le doliera el alma, sabía que ya no podía seguir esperando. Desde la muerte de su hija, Leila era todo lo que tenía. La niña era sus ojos, su guía, su compañía. Una niña que debía jugar en los parques, ir al colegio, reír y no estar cuidando a una anciana ciega en una vivienda social de Usera. Rufina, que siempre había vivido con decoro, nunca se imaginó pidiendo ayuda en la calle. Pero esa noche, el orgullo se le congeló en los huesos. Si no conseguía medicamentos y algo de alimento, su nieta no amanecería. La farmacia estaba abierta. Rufina lo notó por el calor que escapaba de la puerta automática cada vez que se abría, y por el murmullo lejano de la radio en el interior. Se colocó justo al lado, contra la pared de piedra, donde el viento no la golpeaba directamente. Sujetó con ambas manos el bastón, lo apoyó contra su cuerpo, y esperó. Pasaron 10 minutos. Tal vez 20. Contó mentalmente los pasos de quienes salían, los ruidos de las bolsas de plástico, los motores de las motocicletas. Varios pasaron junto a ella sin detenerse. Uno, incluso, le lanzó un susurro de desprecio que prefirió no entender. Pero entonces escuchó unos pasos distintos, seguros, medidos, con el eco hueco de los zapatos de suela cara, el sonido de una puerta de cristal deslizándose, la brisa cálida que escapaba del local, y una voz masculina que agradecía al farmacéutico. «Señor, ¿podría ayudarme, por favor?» No gritó, no lloró. Su voz era un susurro entrecortado, pero había en ella una dignidad vieja como la ciudad misma. El hombre se detuvo. Rufina no podía verlo, pero sintió la pausa en su andar. Por un instante no hubo respuesta. Luego, el silencio se quebró con una pregunta seca. ¿Qué necesita? Rufina explicó que su nieta estaba enferma, que no tenía dinero, que solo pedía 50 euros para comprar lo necesario. No mintió, no exageró, solo dijo la verdad, como quien sabe que ya no tiene nada que perder. El hombre se llamaba Víctor Lázaro. Aunque Rufina no lo sabía aún, era un arquitecto de renombre, conocido por sus diseños modernos en los nuevos distritos de negocios de Madrid. Vestía un abrigo de lana italiano, guantes de cuero negro y una bufanda perfectamente doblada. Tenía el tipo de rostro que había aprendido a desconfiar, a racionalizar, a calcular cada gesto.
y todo en la escena ante él le gritaba «engaño», pero había algo en la voz de esa anciana que no encajaba con la imagen estereotipada de la mendicidad. Víctor la observó con detenimiento. Ella no lo miraba, claro, pero tampoco bajaba la cabeza, no tendía la mano, no pedía limosna. Solo esperaba una respuesta. Y su postura, firme a pesar del bastón, le recordó vagamente algo. O a alguien. «¿Dónde vive?», preguntó finalmente, con voz dura. «En Usera». «Llévame. Quiero verlo». Esperaba una reacción, una duda, una excusa. Pero Rufina asintió levemente, giró su bastón y empezó a caminar, sin apuro, sin temor, como si llevara toda la vida guiando a desconocidos por los rincones fríos de la ciudad. El trayecto fue silencioso. Tomaron el metro en la estación de Antón Martín. El vagón estaba casi vacío. Víctor se mantuvo de pie, con las manos en los bolsillos, observándola de reojo. Rufina, sentada con las manos sobre el regazo, parecía no notar las miradas de los pasajeros ni el frío que se colaba por las rendijas. Solo murmuró una vez, como para sí misma, «que no se duerma, que no se duerma». Al llegar a Usera, caminaron unas 4 manzanas más, hasta un edificio de 5 plantas con fachada desconchada. Rufina subió los escalones con la seguridad de quien ha memorizado cada grieta. Víctor la seguía, sin decir palabra, cada vez más incómodo en su piel. Se preguntaba qué hacía allí, por qué no se había marchado al primer no, pero algo más fuerte que la lógica lo empujaba a seguir. Cuando se abrió la puerta del pequeño piso, un golpe de aire frío lo recibió. El interior era oscuro, húmedo, sin calefacción. Un colchón en el suelo, una pequeña cocina con una cacerola vacía, y en un rincón, envuelta en mantas, una niña de tez oscura, ojos brillantes por la fiebre, respirando con dificultad. Víctor se quedó inmóvil. No hubo palabras, no hubo gestos grandilocuentes, solo una imagen que le perforó el pecho. Rufina se agachó, acarició la frente de la niña y susurró algo al oído. Luego, como si nada, dijo: «Gracias por venir». Él no respondió. Dio media vuelta y se marchó, con el corazón latiendo de forma desconocida. No sabía aún qué haría, pero supo que no podría dormir esa noche. Que esa niña no podía quedarse así. Que esa mujer no podía estar sola. Al doblar la esquina, el frío ya no le dolía. Solo le ardía el pasado, sin saber todavía por qué. Cuando Víctor salió del portal del edificio de Usera, sintió que el aire le pesaba en los pulmones. La imagen de la niña, tan pequeña, tan quieta bajo esas mantas raídas, no se despegaba de su mente. Caminó varias calles sin rumbo, los pasos lentos, las manos en los bolsillos, los ojos fijos en el suelo. Una parte de él quería seguir de largo, tomar un taxi, volver a su casa silenciosa en Salamanca, refugiarse en su orden habitual, en sus planos y estructuras. Pero otra parte, más antigua y más honda, lo mantenía atrapado en esa noche madrileña, como si la ciudad misma no lo dejara marchar. Recordaba cada detalle del piso, el desconchón en la pared junto a la entrada, los azulejos agrietados del baño que se alcanzaban a ver desde la sala, la ausencia de lámparas, solo una bombilla colgando del techo, apenas encendida, y la sombra alargada de la niña, que parecía demasiado grande para un cuerpo tan frágil. Recordaba el silencio. No un silencio cómodo, sino el de quienes han aprendido a callar para no molestar a la pobreza. No sabía cuánto tiempo había caminado, pero cuando miró a su alrededor se dio cuenta de que estaba cerca de la plaza de Legazpi. Todo a su alrededor parecía ajeno, como si él mismo se viera desde afuera. Pensó en su niñez, en su adolescencia, en los años universitarios. Todo había estado envuelto en una lógica estricta, metas, logros, estructuras. Nunca se permitía titubeos. Ayudar a una anciana ciega con una nieta enferma no entraba en ninguna categoría conocida. Y sin embargo, allí estaba. Entró en una tienda de conveniencia 24 horas. El dependiente lo saludó con indiferencia. Tomó una cesta y comenzó a llenarla en silencio. Caldo enlatado, arroz, fruta, leche, zumo, galletas, pañuelos húmedos, medicamentos básicos. Preguntó por un termómetro y un calefactor portátil. Pidió también una manta gruesa. En el fondo del pasillo, una caja de juguetes baratos llamó su atención. Eligió una muñeca de trapo con trenzas de hilo. Al pagar, no sintió ni orgullo ni satisfacción. Solo una necesidad casi física de volver. Regresó en taxi. El conductor intentó iniciar una conversación sobre el frío de la noche,
pero Víctor solo asintió sin decir palabra. Al llegar al edificio, subió las escaleras con pasos firmes, tocó la puerta suavemente, y esta vez fue Leila quien abrió. Tenía los ojos apagados, pero una chispa leve se encendió al verlo. Rufina se acercó desde el interior, tanteando con su bastón. No preguntó quién era. Solo dijo, «¿Sabía que volverías?» Él no respondió. Entró y colocó las bolsas sobre la mesa desvencijada. Sacó uno a uno los productos, mientras Leila los miraba como si fueran tesoros. Conectó el calefactor y lo colocó cerca del colchón. Dio indicaciones sobre las medicinas. Dejó el termómetro en la mesilla y colocó la manta nueva sobre la niña. Cuando ella abrazó la muñeca con una sonrisa débil, sintió que algo se partía dentro de él, algo que había estado endurecido durante años. No se quedó mucho tiempo. No era su intención ser héroe ni redentor. Hizo lo que sentía que debía hacer. Antes de marcharse, dejó un sobre en la encimera. Dentro un billete de 50 euros, por si necesitaban más medicamentos. Rufina quiso decir algo, pero él la detuvo con un gesto. Salió sin mirar atrás. De nuevo en la calle el aire parecía más liviano, pero al llegar a su casa algo no encajaba. El portal iluminado, el ascensor que olía a madera encerada, la moqueta impecable del pasillo, el sonido sordo de la cerradura al abrir la puerta, todo le pareció demasiado ordenado, demasiado muerto. Dejó el abrigo sobre el respaldo de una silla, se sirvió un vaso de agua y se sentó en el sofá. Desde la ventana la vista de los tejados del barrio de Salamanca parecía una postal lejana, sin alma. Intentó leer, pero las letras se le escapaban. Encendió la televisión, pero el sonido de los presentadores le resultó insoportable. Apagó las luces, cerró los ojos. Y entonces, en la oscuridad, escuchó una voz. No era una alucinación. Era una memoria. Una melodía suave, cantada en voz baja. Una nana antigua, que le erizó la piel. Esa canción no la escuchaba desde niño. Era la misma que alguien le cantaba cuando tenía miedo de la tormenta. Cuando lloraba por las noches, escondido bajo las sábanas. Una voz cálida, dulce, firme. Recordó un regazo, unas manos morenas acariciándole la frente, una presencia que lo consolaba cuando todo a su alrededor era frío. Se levantó de golpe. Caminó hasta la estantería donde guardaba álbumes de fotos, cartas antiguas, recuerdos familiares. Sacó uno de los álbumes grandes, con tapa de cuero marrón. Lo abrió con dedos temblorosos. Pasó las páginas con cuidado, fotografías de sus padres, de viajes, de cumpleaños en jardines que parecían sacados de revistas. Y entonces la encontró. Una foto en blanco y negro, algo descolorida. Un niño pequeño, él, sentado en el regazo de una mujer. Ella lo abrazaba con ternura. Tenía el rostro lleno de luz. En el reverso a lápiz se leía: Víctor con Rufina. Verano del 83. Sintió un nudo en la garganta. Esa mujer era ella. Rufina. La misma que esa noche había pedido ayuda en la farmacia. La misma que lo cuidó, que lo protegió cuando su madre estaba ausente y su padre demasiado ocupado. La mujer que le enseñó a abotonarse la camisa, a atarse los cordones, a leer los cuentos en voz alta. ¿Cómo era posible que no la hubiera reconocido? ¿Cómo podía haber olvidado su voz, su presencia? El tiempo, el éxito, el alejamiento de todo lo que no pertenecía a su mundo de mármol y acero, le habían robado algo esencial. Una parte de sí mismo que ahora volvía con una fuerza devastadora. Se quedó un largo rato mirando la fotografía. Su yo adulto, exitoso, no sabía cómo manejar esa avalancha de emociones. Pero el niño que había sido lloraba en silencio. Lloraba por los años perdidos. Por la mujer que había sido madre sin serlo. Por la indiferencia con la que él, sin querer, había sellado el olvido. Pasaron las horas. La ciudad se apagaba lentamente. Víctor se mantuvo despierto, como si durmiendo pudiera traicionar esa memoria. Al amanecer tomó una decisión. Ya no podía mirar hacia otro lado. Ya no podía continuar con su vida como si nada hubiera ocurrido. Rufina y Leila no eran un accidente en su camino. Eran su pasado. Y tal vez, también su redención. Se levantó, se duchó, se vistió con ropa sencilla. Bajó al mercado de barrio. Compró frutas frescas, pan, leche, huevos. Pasó por la farmacia y adquirió más medicamentos, vitaminas, jarabe para la tos infantil. En una tienda de ropa encontró un abrigo para niña, medias térmicas, un gorro de lana.
También eligió un perfume suave, de esos que no se usan para impresionar, sino para sentirse acompañada. Colocó todo en varias bolsas, llamó un taxi y pidió que lo llevara a Usera. El conductor, un hombre mayor, le comentó el frío que hacía esa mañana, y Víctor, por primera vez en mucho tiempo, sonrió con sinceridad. «Sí», dijo, «pero hay formas de calentarlo». Mientras el coche avanzaba por las calles aún mojadas de rocío, sintió que cada metro que recorría no lo alejaba de su mundo, sino que lo acercaba a una verdad más profunda. Había crecido rodeado de silencios, de paredes altas y gestos contenidos. Pero ahora entendía que, en un pequeño piso sin calefacción, en el rostro de una niña enferma y en la voz de una mujer ciega, había encontrado más humanidad que en todas las torres que había diseñado. Cuando el coche se detuvo frente al edificio, respiró hondo. No sabía qué palabras usaría. No sabía si sería bienvenido. Pero eso ya no importaba. Tocó el timbre con una certeza nueva. Esta vez no era el arquitecto. Esta vez era el niño que volvía a casa. El taxi se alejó con un rugido bajo, dejando tras de sí una estela de vapor que se disipó en el aire frío de la mañana. Víctor permaneció unos segundos frente al edificio, las bolsas colgando de sus manos enguantadas, los ojos fijos en el portón desvencijado. La fachada, que ayer le había parecido un decorado ajeno, hoy tenía una presencia distinta, casi íntima. Ya no era solo un lugar pobre, sino el escenario de una memoria rescatada. Subió los peldaños con paso firme, respirando el olor húmedo de los pasillos, escuchando el crujido de los escalones, que resonaban como los ecos de su infancia. Llamó con suavidad. No hubo respuesta inmediata. Repitió, esta vez con un poco más de fuerza. Finalmente, la puerta se abrió lentamente. Apareció Leila, aún con aspecto débil pero con los ojos más vivos. Llevaba puesto el abrigo que él le había dejado la noche anterior. Lo miró con una mezcla de sorpresa y alegría silenciosa. No dijo nada, se apartó para dejarlo pasar. Dentro, el aire seguía siendo frío pero ya no glacial. El calefactor funcionaba, y en una esquina se veía una taza humeante de infusión. Rufina, sentada junto a la cama de su nieta, giró la cabeza hacia la puerta con una expresión de calma. No hizo preguntas. Solo esbozó una sonrisa leve, casi imperceptible, que a Víctor le pareció el gesto más elocuente del mundo. Él entró en silencio, depositó las bolsas sobre la mesa y comenzó a sacar uno a uno los productos, la ropa doblada, el jarabe, los juguetes, la comida fresca. Leila se acercó y miró con asombro infantil cada objeto, como si cada uno fuera una promesa cumplida. Rufina, sin levantarse, escuchaba atentamente, como si pudiera ver a través del sonido. Víctor no se sentó. Permaneció de pie, sintiéndose a la vez fuera de lugar y extrañamente en casa. Tomó aire. Sabía que era el momento de decirlo. Lo había ensayado en la mente durante toda la noche. Y sin embargo, las palabras surgieron con una torpeza que lo tomó por sorpresa. «Te conozco», dijo en voz baja. «Me cuidaste cuando era niño». Rufina no respondió enseguida. Inclinó levemente la cabeza, como si tratara de enfocar con los oídos. Luego, sus labios temblaron apenas. «Victorito», murmuró, y fue como si el tiempo se disolviera en un suspiro. No hubo lágrimas, solo un silencio que lo llenó todo, más elocuente que cualquier exclamación. Él se acercó, se arrodilló frente a ella, y le tomó las manos con una delicadeza que no recordaba haber usado con nadie desde hacía años. Le habló entonces despacio, con voz quebrada. Le contó que había hallado la foto, que la había recordado al oír su voz, que no entendía cómo había podido olvidarla, que quería reparar, aunque fuera en parte, el abandono de tantos años. Rufina apretó suavemente sus manos. No hizo reproches. Solo dijo que la vida da vueltas, y que algunos pasos, por más lejanos que parezcan, siempre regresan a su origen. Aquella tarde, mientras Leila dormía ya con fiebre más baja, Víctor se quedó largo rato en el piso. Habló con Rufina de cosas sencillas, de los cuentos que le leía, de los juegos en el jardín del viejo chalet, de las canciones que ella le cantaba mientras la madre se encerraba en su habitación y el padre gritaba por teléfono. Rufina, con una memoria precisa, le narró episodios que él había enterrado bajo años de estudios, negocios y premios de arquitectura. Le recordó cómo lloraba cuando tenía miedo, cómo se escondía en el armario con su osito de peluche. Le recordó que nunca fue un niño frío, sino asustado. Cuando oscureció, Víctor encendió la lámpara de pie que había traído y la colocó junto al colchón.
El cuarto, por primera vez, tuvo una luz cálida, envolvente. No prometió nada con palabras. No ofreció soluciones instantáneas ni grandilocuentes. Pero su presencia hablaba por él. Regresaría al día siguiente, y al otro, y a todos los que hicieran falta. Esa noche no regresó a su casa de Salamanca. Llamó a su secretaria para cancelar las reuniones del día siguiente. Se instaló en un hotel modesto del barrio, uno de esos con mantas de cuadros y ventanas que no cerraban bien. Pero durmió. Por primera vez en mucho tiempo, durmió profundamente, sin sobresaltos ni pensamientos recurrentes. Al día siguiente volvió temprano. Tocó a la puerta y esta vez fue Rufina quien respondió. No preguntó quién era, le dijo simplemente que pasara. Él traía más víveres, una mochila escolar nueva para Leila, una carta escrita a mano en la que explicaba que quería hacerse cargo de ellas. No como benefactor, no como deuda, sino como algo más íntimo, una familia reencontrada. Con la ayuda de una amiga abogada, comenzó los trámites para que ambas pudieran cambiar de vivienda. Contactó a los servicios sociales, a un médico del barrio, a una profesora jubilada que se ofreció a ayudar a Leila con sus estudios. Cada paso lo daba con discreción, sin invadir, sin imponer. Rufina aceptaba con calma, agradecida, pero sin servilismo. Seguía siendo la mujer digna que lo había cuidado tantos años atrás, y él la admiraba aún más por eso. Con el tiempo, descubrió que Leila era una niña brillante. Le gustaba dibujar casas, ventanas, escaleras. Víctor comenzó a llevarle papeles, lápices de colores, reglas. Un día, ella le enseñó un dibujo de una casa enorme con un jardín lleno de árboles. «Aquí vamos a vivir algún día», dijo. Él le sonrió y no respondió, pero esa misma semana comenzó a planear la reforma de un pequeño piso en el centro, con luz natural, 2 habitaciones y una cocina abierta. Rufina no quiso dejar Usera enseguida. Decía que las raíces son como los pasos, si se arrancan de golpe, se pierde el equilibrio. Pero poco a poco fue aceptando. Víctor la llevaba al médico, le compraba los libros que recordaba de su juventud. Una tarde, en una librería del barrio, encontró una edición antigua de cuentos infantiles que ella solía leerle. Se lo llevó envuelto en papel marrón y se lo entregó como quien ofrece una llave. Las noches pasaron, y con ellas, los miedos. Leila mejoró. Rufina sonreía más. Y Víctor, cada vez que salía de su apartamento de lujo, sentía que cruzaba una frontera invisible entre 2 versiones de sí mismo, la que construía torres y la que reconstruía la memoria. En una de esas tardes, mientras preparaban juntos una sopa, Rufina le preguntó si aún tenía miedo a los truenos. Él rió. Luego se quedó pensativo. No, ya no tenía miedo. O quizás sí, pero ahora sabía a quién acudir cuando la tormenta volvía. El eco del pasado no lo perseguía ya como sombra. Se había convertido en un faro, una voz suave que lo guiaba de regreso a lo esencial. Y aunque aún no lo sabía con certeza, entendía que aquel piso oscuro, aquella niña con fiebre y aquella mujer ciega habían iluminado rincones de su alma que creía apagados para siempre. El sol de la mañana entraba a través de las rendijas de la persiana vieja con una delicadeza inusual, tiñendo la pared descascarada de la vivienda con un tono ámbar tenue. Leila dormía aún, abrazada a su muñeca de trapo, cubierta con la manta nueva que olía a lavanda. Rufina se encontraba sentada en su silla de siempre, junto a la cama, con las manos sobre el regazo y la cabeza ligeramente inclinada. Aunque no podía ver, sus oídos estaban atentos, afinados por los años y la necesidad. Cuando escuchó los pasos subiendo la escalera, el leve crujir del último peldaño, supo, sin un atisbo de duda, quién era. Víctor tocó suavemente la puerta y esperó unos segundos. No tardó en abrirse. Rufina lo recibió sin una palabra, como si simplemente hubiera salido por un instante y regresara a casa. Él le devolvió la mirada, esta vez sin culpa ni temor, y le sonrió con sinceridad. En sus brazos traía una bolsa con pan recién horneado, mermelada de naranja y una caja de té inglés. Entraron sin necesidad de hablar. Aquel día fue distinto, no por los objetos nuevos ni por los cuidados que ya se habían vuelto cotidianos, sino por lo que estaba a punto de ser dicho. Víctor había pasado noches enteras pensando en el momento justo, en las palabras adecuadas, en cómo expresar lo que sentía sin sonar teatral ni condescendiente. Pero, al sentarse en aquella cocina pequeña, con la tetera silbando sobre la hornilla, supo que no había forma elegante de decir la verdad. Solo podía hablar con el corazón. Sirvió el té con manos firmes, colocó las tazas sobre la mesa y esperó. Rufina,
Como si lo sintiera, le dijo en voz baja que no había prisa. Que cuando uno lleva mucho tiempo callando, las palabras llegan despacio. Él rió, nervioso, y entonces comenzó. Le habló de su vida, de cómo había crecido en el chalet de la calle Príncipe de Vergara, rodeado de muebles caros y silencios aún más costosos. Le contó cómo su madre vivía ensimismada en su mundo de revistas de sociedad, cómo su padre solo existía a través de las órdenes y los negocios. Le dijo que su único refugio, su único lazo con algo cálido, había sido ella, Rufina, que había borrado su rostro, su nombre, su voz, porque el entorno lo empujó a olvidar lo que no encajaba en el molde de éxito y ambición. Rufina escuchaba en silencio, sin interrumpir. Solo asentía de vez en cuando, como si esas palabras fueran ecos de algo que ya sabía. Cuando él le habló del álbum de fotos, de la imagen en blanco y negro, del recuerdo que lo desbordó, ella respiró hondo. Le dijo que nunca lo culpó. Que los niños no eligen lo que deben recordar o olvidar. Que si él había regresado, era porque algo en él, algo verdadero, había permanecido intacto. Entonces Víctor le confesó lo que había venido madurando en las últimas semanas. No quería solo ayudarlas. No era un acto de caridad ni de redención. Quería compartir su vida con ellas. Quería que Rufina y Leila vivieran con él. No en su apartamento frío de paredes blancas, sino en un hogar real. Ya había encontrado un piso en Chamberí, amplio, con luz natural, accesible para Rufina, con una habitación grande para Leila, llena de estanterías, y una pequeña terraza con plantas. Les pidió que lo consideraran su casa. No como huéspedes, no como personas acogidas, como familia. Rufina permaneció inmóvil unos segundos. Luego extendió la mano, tanteó el rostro de Víctor con delicadeza, como si necesitara tocar lo que ya había reconocido con el alma. Sus dedos rozaron la mejilla, la mandíbula, y se detuvieron justo sobre el pecho, donde el corazón latía fuerte. Sonrió con dulzura, y sus palabras fueron tan suaves que parecieron formar parte del aire. «Te reconocí por tus pasos», dijo. «Sigues caminando como si tuvieras miedo de despertar la casa». Aquella frase lo desarmó. Sintió que algo muy antiguo, muy profundo, se deshacía dentro de él. Y en ese instante, supo que ya no había vuelta atrás. Había vuelto a casa. La mudanza ocurrió 2 semanas después. No fue grandiosa ni complicada. Algunos vecinos de Usera ayudaron con cajas y bolsas. Leila estaba emocionada, aunque también un poco triste de dejar el barrio donde había crecido. Rufina, serena como siempre, llevaba consigo poco. Su bastón, un par de vestidos, algunos libros en braille, una vieja radio. Pero en realidad, se llevaban mucho más. Se llevaban la memoria reconstruida, el lazo restablecido, la promesa de un futuro diferente. El nuevo piso estaba lleno de luz. Los techos altos, las ventanas abiertas al parque cercano, las paredes pintadas en tonos suaves. Había una cocina espaciosa donde Rufina comenzó a preparar caldos, bizcochos y guisos que llenaban la casa de olores cálidos. Leila tenía su propia habitación decorada con estrellas fosforescentes en el techo y una mesa para estudiar. En el salón, una estantería con libros infantiles y una butaca para leer cuentos. Víctor, por su parte, transformó su vida. Reorganizó su despacho para trabajar más desde casa, limitó los proyectos que le robaban tiempo y energía, y comenzó a priorizar las cosas que antes no cabían en su agenda: preparar el desayuno juntos, acompañar a Leila al colegio, leer en voz alta Rufina en las tardes. Aprendió a escuchar, a compartir, a estar. Redescubrió la lentitud como una forma de amor. Una noche después de cenar, mientras la lluvia golpeaba suavemente los cristales, Rufina encendió la vieja radio y sintonizó una emisora de música clásica. Se sentó en la butaca, tejía una bufanda para Leila y comenzó a tararear una melodía. Era la misma nana que le cantaba a Víctor cuando era niño. Él, sentado en el sofá, la reconoció al instante. Cerró los ojos. Por un momento el tiempo se detuvo. Ya no era un hombre de 44 años, no era un arquitecto reconocido, no era una figura pública. Era un niño pequeño, arropado por la voz de su niñera. Seguro, amado, en paz. Leila se acercó, se acurrucó a su lado, y él la rodeó con el brazo. Miró a Rufina, que seguía tarareando, con los ojos cerrados y una sonrisa leve. Y comprendió que esa escena, tan simple, era lo que había buscado toda su vida sin saberlo. La ciudad seguía allá afuera, con su prisa, sus ruidos, sus luces. Pero dentro de aquel hogar, lo único que importaba era el presente compartido.
El calor que se construye con gestos pequeños, con presencias constantes, con la aceptación de lo que fue y la fe en lo que puede ser. Aquella noche, cuando se retiró a su habitación, antes de apagar la luz, Víctor miró por la ventana. Las farolas iluminaban la calle vacía, y en la acera de enfrente, una mujer mayor caminaba con bastón. Por un segundo el corazón le dio un vuelco, pero luego comprendió que no era ella. Rufina ya no caminaba sola por el frío. Ahora, cada paso que diera, sería acompañado, reconocido. Y mientras el sueño le envolvía, pensó en esa frase que se le había quedado grabada. «Sigues caminando como si tuvieras miedo de despertar la casa». Sonrió en la oscuridad. Ya no tenía miedo, y aquella casa por fin estaba despierta. Suscríbete al canal para no perderte las próximas. Comparte este video con alguien que necesite recordarlo. Aún queda bondad en el mundo. Y si quieres más relatos como este, mira los que te dejamos aquí al lado.